Bueno, hola, buenos días a todas. Como somos muchas, hoy aquí en la mesa vamos a tratar de, yo por lo menos voy a tratar de ser breve, me toca la parte más adusta, que tiene que ver con un poco cómo se ha conformado el cooperativismo y la economía social y solidaria a lo largo del tiempo. Perdonadme que estoy un poquito acatarrado y un poco ronco. ¿Se oye bien o se tiene que acercar más el micro? Por el Vale. ¿Se oye mejor ahora? Sí. Vale, perfecto. Bueno, como yo creo que casi todas sabéis, las cooperativas surgieron en el siglo XIX como consecuencia de la revolución industrial, ¿no? Las cooperativas y las otras expresiones de economía social y solidaria que conoceréis, que están en Madrid y en el resto del planeta, en realidad lo que se basan en una dialéctica de relación entre las necesidades que percibimos las personas, la ciudadanía, la sociedad civil, y la capacidad que tenemos esas mismas personas, esa misma ciudad, ciudadanos y ciudadanas, para darles respuesta. Es decir, el engranaje está en que tenemos capacidad para observar necesidades claras que produce el sistema, muchas veces lo produce, digamos, las quiebras, las grietas del sistema, y al mismo tiempo operamos no desde una estructura de mero usuario o usuaria, sino generando esas mismas respuestas. Esas respuestas son las cooperativas. Y las cooperativas no son nada más que asociaciones de personas que se han unido autónomamente para satisfacer necesidades que son comunes y mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Esta es la clave de una cooperativa como expresión, digamos, como expresión patrón, por llamarlo de alguna manera, como expresión modélica de la economía social y solidaria. Insisto que hay otras muchas figuras de la economía social y solidaria, además de las cooperativas, ¿no? Y claro, las personas hemos encontrado necesidades en muy distintos ámbitos. Cuando ha habido unas necesidades ligadas al consumo, se han generado cooperativas de consumo. Cuando ha habido unas necesidades ligadas al empleo, cooperativas de trabajo. Cuando ha habido necesidades de servicios, cooperativas de vivienda, etcétera, como las cooperativas agrarias, etcétera, ¿no? A lo largo de los 150 años, 200 años de historia, digamos, la fecha fundacional de las cooperativas para las personas que trabajamos en ellas está en Manchester hace siglo y medio, y a partir de unos principios elaborados por ellos, resultado alrededor de las luchas de la Comuna de París, los llamados pioneros de Rochdale, y han generado una serie de valores y de principios cooperativos. A mí no me gusta la palabra principios, pero en todo caso se llaman así, y que corresponden más a metas u objetivos a llevar a cabo cuando uno monta una cooperativa, cuando un grupo humano establece la cooperativa como una forma de organización y como una alternativa económica. Hay que entender siempre que las cooperativas son, por tanto, iniciativas económicas de la sociedad civil. Es el pueblo, la ciudadanía, que se organiza con una iniciativa que es económica, aunque es verdad que todo es economía, ¿no? Bueno, esos principios y valores que se han actualizado un siglo después de su primer nacimiento, en 1992 en Manchester, son 7, que voy a decir de una manera muy rápida. El primero se llama Puertas Abiertas, que quiere decir que una cooperativa es un espacio asociativo abierto a todo tipo de personas con independencia de su edad, de su condición de clase, de su condición étnica, de su condición de género, de sus opciones sexuales, etc., ¿no? El segundo principio importante, la clave de las cooperativas, es la gestión democrática y la participación de las personas socias. Como sabéis, una cooperativa y una entidad de la economía social y solidaria, en principio, es un hecho democrático y participativo donde cada persona tiene un voto y donde todas las decisiones han de tomarse en su órgano rector fundamental, que es la Asamblea. Eso lleva a un tercer principio, que es el de participación económica de socias y socios. Ese tercer principio lo que dice es que todo el mundo que forma parte de una cooperativa contribuye equitativamente, no necesariamente de manera igual, pero equitativamente, al capital de la cooperativa y genera además un patrimonio cooperativo. En la legislación española, en la mayoría de las legislaciones, ese patrimonio cooperativo está constituido por fondos. Son fondos de reserva, que son obligatorios, que uno está dedicado a la educación y la promoción, y otro es el fondo de reserva obligatoria de per se de las cooperativas, que se genera sobre todo para que sea un bien comunitario y no es repartible. El cuarto principio es la autonomía e independencia. Las cooperativas no son entidades que puedan estar ligadas a ningún tipo de poder económico o político, digamos, que las utilice para su propio beneficio. El quinto principio tiene que ver con una manera de entender
el hecho del empleo o de la agrupación de personas ante una realidad económica, que es la educación, formación e información. Es decir, las cooperativas son comunidades de aprendizaje donde las personas que participamos en ellas encontramos un espacio de aprendizaje común, de enseñanza mutua, ¿no? Y además contribuimos al aprendizaje de la sociedad que nos rodea, lo cual está relacionado con los siguientes dos principios. El sexto es el de intercooperación, es decir, las cooperativas tendemos, o trataríamos de tender, a colaborar entre nosotras y además a contribuir a generar mercados sociales, lo cual es un hecho distintivo en este caso en Madrid, que existe, como sabéis, una cooperativa de segundo grado que se llama Mercado Social, que lo que hace es precisamente tratar de generar un espacio de intercambio de bienes y servicios, también de saberes y conocimientos, entre personas que están dentro del propio mercado de la economía solidaria. El último principio tiene que ver, se llama interés por la comunidad, y tiene que ver con que las cooperativas no tienen razón de ser si no participan de una manera cotidiana en los logros y las insatisfacciones, en las peleas y en las maneras de desarrollarnos, el de las comunidades en las que estamos insertas. Una cooperativa es en sí mismo un medio en relación con los demás, y precisamente por eso es un agente claro para el desarrollo local, porque genera relaciones muy intercapilares con la ciudadanía que está a su alrededor, con otras entidades, con los entes locales, con otro tipo de instituciones, etc. Entonces, ahí hay un elemento que para nosotros es clave. No quiero entretenerme mucho, pero creo que es importante además hablar de dos términos, el de economía social y el de economía solidaria, porque ahora forman parte, digamos, del acervo de la ciudadanía en parte, mucho menos de lo que quisiéramos, pero por lo menos tratamos de contribuir a ello, y de alguna manera creemos además que es necesario que forme parte del relato de la ciudad y del relato de la comunidad de Madrid. La economía social ya es un término aceptado, ya existe antes no existía, existe una legislación de economía social y se basa fundamentalmente en que sus entidades, tienen que ser entidades donde se da primacía a las personas, tienen una gestión autónoma y transparente y se prioriza la toma de decisiones de manera democrática. Los resultados que se obtienen han de aplicarse fundamentalmente a la actividad o, en todo caso, al reparto equitativo entre las personas que lo forman y promueven la solidaridad interna y de la sociedad en la que están. Dentro de la economía social hay entidades de todo tipo. Hay cooperativas de todos los estilos, como las que he nombrado. Hay sociedades laborales, que es otra fórmula de trabajo asociado. Hay asociaciones, hay fundaciones en España, pese a que las fundaciones son hechos no muy democráticos. Hay mutualidades, cofradías de pescadores, centros especiales de empleo, empresas de inserción, etc. Resultado sobre todo de los foros sociales, aunque ya había aparecido como término antes, pero de los foros sociales a finales de los 90 y con todo, digamos, con todo el movimiento alterglobalización, fue surgiendo y arraigándose el término de economía solidaria. Perdón. La economía solidaria quiere dar un paso más allá. Y no solamente habla, frente a la economía social, que ya es un término suficientemente evocador e interpelador para nosotras, ¿no? Pero la economía solidaria quiere dar un paso más y entonces además lo que dice es que se basa en la idea de que el patrón de desarrollo, de que el modelo de desarrollo en que estamos inmersas es un modelo de desarrollo que no contribuye suficientemente a poner la sostenibilidad de la vida en el centro. Y la economía solidaria quiere dar un paso colocando la sostenibilidad de la vida en todo su conjunto y no solo a las personas en el centro de las operaciones. Eso quiere decir que no solamente habla de que sea un hecho democrático, que también, sino que habla de equidad, habla del reconocimiento del trabajo en el sentido de empleo, o sea, del trabajo asalariado, pero también del trabajo reproductivo de cuidados, es decir, de todos aquellos trabajos que la comunidad y fundamentalmente las mujeres hacen para sostener la vida cotidiana. Habla de sostenibilidad ambiental, habla de cooperación, habla de ausencia de lucro, que no quiere decir que no tengan beneficios. Las cooperativas, las empresas, las entidades de la economía solidaria tienen que tener beneficios. El problema es cómo se reparten. Y el beneficio además debe ser un bien social, ¿no? Habla de compromiso con el entorno y finalmente del conjunto de eso que hemos llamado sostenibilidad de la vida. Entonces, digamos, esos son los términos a los que nos acogemos a la hora de venir a contar un poco cuáles son los principios. Creo que ya se me agota el tiempo y voy a cerrar. Solamente quiero hacer mención a
a dos características que puede tener más que ver con el mundo de artistas, ¿no? Aunque la legislación madrileña que ahora queremos modificar, es una legislación obsoleta casi desde que nació. En términos, la ley de cooperativas, no existe otra ley al respecto, no hay una ley de economía social, que solamente hay con carácter estatal. No acoge otras fórmulas cooperativas más flexibles para, por ejemplo, todo el hecho que tiene que ver con la intermitencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, han ido surgiendo modelos en otras comunidades o en otros países, en otros estados, que pueden ser interesantes. Algunos no son especialmente queridos y se usan bien. Por ejemplo, las cooperativas de impulso empresarial. Estas cooperativas, estamos ahora haciendo nacer una aquí en Madrid, son cooperativas que lo que hacen es facilitar el tránsito de personas que quieren establecer un marco de trabajo, un marco de actividad económica de la índole que sea dentro de la economía solidaria, y para que en sus primeros momentos tengan una fórmula que les permita estar en el mercado de una manera legal. Es decir, son cooperativas que permiten el tránsito, se llaman de impulso empresarial, porque lo que tratan es de impulsar a grupos promotores, a personas que se agrupan para generar una iniciativa económica determinada. En tanto esa iniciativa se consolida, la cooperativa de impulso sirve para hacer los elementos normalizados que tienen que ver con la seguridad social, con Hacienda, con facturación, etcétera, pero también como un espacio de aprendizaje y de seguimiento, de acompañamiento. Se están dando también ahora algo que no existe en ninguna fórmula, que conoceréis, que se llaman las cooperativas de facturación. Las cooperativas de facturación sencillamente no existen. Las cooperativas de facturación pueden ser interesantes cuando lo que permiten es generar algo más que la facturación. En muchos casos, en América Latina se decía desde hace mucho, lo inventaron la gente del Brasil, en los momentos de los foros sociales, y sirve muy bien. Llamaban que había cooperativas y había copegatos, porque daban gato por liebre. Hay muchas cooperativas de facturación que son entidades no cooperativas, donde uno se asocia con el único hecho de facturar. Yo me he encontrado incluso con una relativamente famosa, que no voy a nombrar, que dice, no sabrás, esta es una cooperativa ideal para autónomos, no sabréis lo que es una cooperativa de trabajo. Pues es una sociedad mercantil, y empecé diciendo algo que no es cierto, porque una cooperativa no es una sociedad mercantil. Y son estructuras que han nacido fundamentalmente por el hecho de facturar. Frente a eso existen otras iniciativas, que son cooperativas de trabajo, cuyo interés fundamental es que haya una agrupación desde los principios y valores que he mencionado, para que personas que no tienen un trabajo, que tienen un trabajo que puede ser intermitente, tengan un espacio de agrupación, pero que se basa en estos principios. Y que, por tanto, no solamente es un hecho funcional para facturar, sino que corresponde a una manera de entender, en este caso, la gestión de la cultura. Entonces, un poco lo dejo ahí porque probablemente después se abra más el debate. Vale, gracias.